Llegué al casamiento de mi hijo creyendo que iba a vivir una tarde de orgullo tardío, de esas tardes en que una madre mayor intenta enterrar sus dudas antiguas bajo una sonrisa bien puesta para las fotografías. Me había dicho a mí misma, mientras planchaba el vestido azul marino que guardo para las ocasiones importantes, que esta vez no iba a buscar señales donde no las hay, que iba a dejar de ser esa mujer que nota demasiado, que Gonzalo era un hombre de 52 años, hecho y derecho, y que lo que él construía con Beatriz no era asunto mío de desmenuzar. Me lo repetí frente al espejo del apartamento de la calle Alfonso VI mientras me ponía los pendientes que fueron de mi madre, los de perla pequeña y aro de plata, los mismos que llevo cada vez que necesito sentirme sostenida por algo que ya no está. Me lo repetí en el taxi que subía por las calles empedradas de Toledo, con el río Tajo brillando allá abajo como una cinta de metal viejo. Me lo repetí cuando vi el cigarral de las Mercedes desde la ventanilla, con sus jardines impecables y sus muros de piedra caliza dorada por la luz de las 5 de la tarde. Y entonces vi a Beatriz. Estaba de pie junto a las escaleras de entrada, con su vestido marfil de corte sencillo y el ramo de lavanda seca entre las manos. Era un ramo pequeño, sin pretensiones, del color de la tarde, y ella lo apretaba como si fuera lo único real que le quedaba en ese día. Mis pies se detuvieron solos antes de que mi cabeza tomara ninguna decisión, porque yo sé lo que es aferrar algo así. Lo sé desde adentro. Gonzalo estaba cerca, ajustándose el nudo de la corbata frente a un espejo enmarcado en el zaguán, rodeado de amigos adultos que reían de algo que yo no alcancé a oír. Estaba impecable. Siempre lo está. Eso nunca ha sido el problema con mi hijo. El problema con Gonzalo nunca ha sido su apariencia. Me acerqué a Beatriz. Le sonreí con toda la ternura que tenía disponible. Y ella me abrazó. No como una novia que saluda a su suegra antes de la ceremonia. Me abrazó como abraza a alguien que lleva mucho tiempo esperando que llegue la persona correcta. Y en ese abrazo, casi sin mover los labios, me dijo algo al oído. No me dejes sola con él antes de firmar nada. Me quedé fría. Gonzalo apareció a nuestras espaldas como si hubiera calculado el momento exacto. Sonrió, me dio un beso en la mejilla y dijo, con esa voz suave y razonable que tiene para todo: «Mamá, no te preocupes. Beatriz se pone dramática cuando hay mucha gente». Beatriz no dijo nada. Soltó mi mano despacio. Y yo me quedé sola con esas palabras dentro del pecho, sin saber todavía si estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida o de evitarlo. Antes de que les cuente lo que pasó después, necesito pedirles algo. Si están escuchando esto y sienten que algo dentro de ustedes ya reconoce esta historia, déjenme un comentario. ¿Desde dónde me están escuchando? ¿Qué hora es allá? Si es de tarde, si es de noche, si están en casa o de camino a algún lugar. Eso me ayuda a saber que no estoy contando esto al vacío. Y si les está llegando al corazón, denme un like. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Aquí llega una historia nueva cada día, y hay días en que la historia del día es exactamente la que alguien necesitaba escuchar. Ahora déjenme seguir. Me llamo Ángela Robles Santa Cruz. Tengo 78 años. Vivo sola desde hace 10 en un apartamento de la calle Alfonso VI número 14, en Toledo, y llevo viuda exactamente el mismo tiempo que llevo aprendiendo a hablar en voz alta sin que nadie me responda. Mi marido se llamaba Ernesto. Era hombre de pocas palabras y muchas lealtades, y cuando se fue, me dejó con 2 cosas que todavía conservo intactas: los pendientes de perla de su madre y la costumbre de notar demasiado. Ernesto decía que yo tenía un don incómodo, que veía lo que la gente prefería no ver, que cuando alguien entraba a una habitación fingiendo estar bien, yo lo sabía antes de que terminara de cerrar la puerta. Me lo decía sin crueldad, como se dice una verdad que ya no tiene remedio. Y tenía razón, siempre la ha tenido. Trabajé durante 34 años como enfermera en el Hospital Virgen de la Salud, aquí en Toledo. He visto entrar a mucha gente por esas puertas. He visto cómo cambia el cuerpo cuando carga con algo que no puede decir en voz alta. He visto mujeres que sonríen y tiemblan al mismo tiempo. He visto hombres que hablan de su familia con orgullo mientras sus manos no pueden quedarse quietas.
Uno aprende. Uno no puede no aprender. Por eso cuando Beatriz apretó ese ramo de lavanda como si fuera un salvavidas, algo en mí lo reconoció antes de entenderlo. Mi apartamento es pequeño pero ordenado. Tengo las fotografías de Ernesto en la repisa de la sala, junto a una planta de interior que no sé cómo sigue viva después de todos estos años, y un reloj de pared que compré en el mercadillo de la plaza de Socodover el mismo año que nació Gonzalo. Ese reloj lleva décadas diciéndome la hora con el mismo sonido de siempre, y hay noches en que es lo único que rompe el silencio de esta casa. Gonzalo es mi único hijo. No fue una elección fácil tener solo uno. Fue la vida que llegó. Y durante muchos años hice todo lo que hacen las madres que tienen miedo de quedarse sin lo único que les queda. Lo protegí de más. Miré a otro lado de más. Llamé temperamento a lo que quizás era otra cosa. No quiero adelantarme. Todavía no. Beatriz entró en la vida de Gonzalo hace 5 años. La conocí en una cena de cumpleaños que él organizó en un restaurante del centro, cerca de la catedral, con esa luz dorada que tiene Toledo en los atardeceres de octubre. Beatriz llegó con un libro bajo el brazo, cosa que me pareció encantadora y algo extraña para una cena de cumpleaños. Era traductora jurada. Hablaba 4 idiomas. Tenía 42 años entonces y una manera de mirar a la gente como si de verdad le importara lo que estaban diciendo. Me cayó bien desde el principio. Eso no siempre me pasa. Gonzalo se dedicaba a la consultoría patrimonial. Asesoraba a familias y empresas en la gestión de sus bienes. Era respetado, conocido. Tenía el tipo de reputación que se construye con mucho tiempo y mucha paciencia y una sonrisa que nunca llega a ser demasiado amplia para resultar sospechosa. Los primeros años de ellos juntos parecieron bien. Beatriz venía a tomar café conmigo en mi apartamento los sábados por la mañana. Me hablaba de sus proyectos de traducción, de contratos de textos jurídicos que llegaban de París o de Lisboa, de un libro de filosofía del derecho que había empezado a traducir por puro placer. Era una mujer con su propio mundo, con su propia firma en todos los sentidos de la palabra. Pero fue pasando el tiempo, y los sábados se fueron haciendo menos frecuentes. Y las veces que llamaba para cancelar el café, la voz que escuchaba al teléfono no era exactamente la misma de antes. Era más cuidadosa, como si estuviera midiendo cada palabra antes de pronunciarla. Como si hubiera aprendido a hablar dentro de un espacio más pequeño del que tenía antes. Yo lo noté. Por supuesto que lo noté. Y me dije, como me había dicho tantas veces, que no era asunto mío. El Cigarral de las Mercedes es uno de esos lugares de Toledo que llevan siglos siendo testigos de cosas importantes. Una finca histórica con jardines que bajan hacia el Tajo, paredes de piedra que guardan el frescor, incluso en los días más calientes de julio, y una sensación constante de que el tiempo aquí no corre igual que afuera. Gonzalo lo eligió porque sabía exactamente lo que comunicaba: elegancia contenida, raíces, solidez. La ceremonia estaba prevista para las 6 de la tarde. Eran algo más de las 5 cuando llegué. Los convidados, todos adultos, conversaban en el patio con copas de vino blanco y el sonido de los grillos empezando a despertar con la llegada del atardecer. Había flores blancas en los pasillos y velones encendidos en los antepechos de las ventanas. Todo era exactamente como debía ser. Demasiado exactamente. Gonzalo saludaba a todos con esa seguridad suya que nunca parece esforzada. Su amigo de siempre, Matías Ordóñez, notario retirado de 68 años, estaba junto a él hablando de algo en voz baja. Clara Venegas, mi amiga más antigua, exdirectora de una escuela de idiomas, me encontró cerca de la entrada y me apretó el brazo con afecto. Llevábamos casi 50 años conociéndonos. Clara tiene 73 años. El cabello blanco cortado muy corto y una manera de mirar a la gente que, después de tantos años dirigiendo profesores, no deja pasar casi nada. «Está preciosa la finca», me dijo. Y luego, sin transición, «¿Cómo ves a Beatriz?». Le dije que no había tenido tiempo de hablar con ella, y Clara frunció el ceño de una manera muy específica, la manera en que lo hace cuando sabe algo que todavía no ha decidido decir.
Pero no me dio tiempo a preguntarle, porque en ese momento entré al zaguán y vi a Beatriz de pie junto a las escaleras, con ese ramo de lavanda, y el resto ya lo saben. Ya lo saben porque se lo acabo de contar. Después del abrazo, después de las palabras que me dijo al oído y de la respuesta de Gonzalo que las convirtió en drama de nervios nupciales, me excusé diciendo que necesitaba refrescarme un poco del calor. Toledo en verano tiene ese calor antiguo que se mete en la piedra durante el día y no la abandona hasta bien entrada la noche. Pero la verdad es que necesitaba un momento sola para pensar. El pasillo que llevaba al cuarto de baño reservado para las invitadas olía a piedra vieja y a jabón de lavanda. Las paredes tenían fotos enmarcadas de Toledo en distintas épocas. La ciudad siempre igual y siempre diferente, con el Tajo siempre abajo y la catedral siempre arriba. Empujé la puerta del baño y entré. Era un espacio pequeño, de techo bajo, con un espejo redondo sobre el lavabo y una cesta de mimbre con toallas dobladas en una repisa de madera al lado de la pared. Me mojé las muñecas con agua fría. Me miré al espejo. Vi a una mujer de 78 años, con los pendientes de perla de su madre y los ojos de alguien que está intentando decidir si lo que acaba de escuchar fue real. Fue entonces cuando lo vi. Detrás de la cesta de toallas, casi escondido, con la pantalla encendida todavía, había un teléfono móvil. Lo reconocí por la funda. Era una funda de cuero color verde oscuro con las iniciales Velo grabadas en una esquina. Beatriz Lanza Ortega. Lo había visto muchas veces en su mano cuando todavía venía los sábados a tomar café conmigo. La pantalla mostraba una conversación abierta. El nombre en lo alto decía Jimena. Yo soy mujer de principios, no leo mensajes ajenos, nunca lo he hecho. Pero el mensaje estaba ahí, visible, sin que yo tuviera que hacer nada para leerlo. Y decía: si no salgo antes del brindis, dile a Ángela que el documento no es una prueba de amor, es la forma de quitarme mi nombre. Me senté en el borde del lavabo porque las piernas no me sostuvieron bien. El silencio del baño era absoluto, solo el sonido del agua del grifo que no había cerrado del todo. Releí las palabras. Una vez, 2 veces, 3. El documento no es una prueba de amor, es la forma de quitarme mi nombre. Beatriz había dejado ese teléfono ahí a propósito. No se le había caído, no lo había olvidado. Lo había escondido detrás de la cesta de toallas con la pantalla encendida en ese mensaje, como quien deja un mapa para alguien en quien confía. Como quien, dentro de una situación en la que no tiene muchas opciones, crea una sola pequeña salida y reza para que la persona correcta la encuentre. La persona correcta era yo, y yo ni siquiera sabía todavía si tenía el valor de serlo. Cogí el teléfono con cuidado. Lo sostuve en mis manos durante un momento que me pareció muy largo. Luego lo volví a dejar exactamente donde estaba, con la pantalla hacia arriba, y cerré el grifo. Salí del baño, volví al patio, sonreí a los conocidos que me saludaban. Bebí un sorbo de vino blanco que no saboreé y busqué con la mirada a Clara Venegas. La encontré junto a una columna de piedra, mirando hacia los jardines. Me acerqué despacio, me puse a su lado y hablé sin volverme hacia ella, con la voz baja y controlada que aprendí en 34 años de planta hospitalaria. Clara, necesito que me digas lo que sabes. Ella tampoco se volvió, solo asintió, muy despacio. Yo también llevo un rato intentando decidir cuánto decirte, dijo. Antes de contarles lo que me dijo Clara, quiero hacer una pausa aquí, porque lo que estoy a punto de compartirles cambia toda la historia. Y antes de entrar ahí, necesito saber que siguen conmigo. Denme un like si esta historia les está moviendo algo por dentro. Escríbanme en los comentarios desde dónde me escuchan, qué hora es allá, si están solos o acompañados. Y si conocen a alguien que haya vivido algo parecido, alguna vez no tienen que dar detalles. Solo escríbanme una palabra, cualquier palabra, que yo los leo todos. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Aquí hay una historia nueva cada día. Y ahora sí, déjenme seguir. Clara Venegas lleva 50 años en el mundo de la educación. Primero como profesora de francés,
luego como directora de una escuela de idiomas que fundó ella misma en el barrio de Santa Bárbara, aquí en Toledo. Ha formado a cientos de profesores y ha visto a miles de alumnos adultos aprender a hablar en idiomas que no eran los suyos. Tiene una intuición para los comportamientos que viene de haber pasado décadas en espacios donde la gente tiene que exponerse, tiene que intentar, tiene que equivocarse en voz alta. Y conocía a Beatriz desde hacía 4 años, porque Beatriz había colaborado con su escuela en algunos proyectos de traducción institucional. Lo que me dijo Clara, de pie junto a aquella columna con los jardines al fondo y el sonido de los convidados a nuestras espaldas, fue esto. Beatriz llevaba meses sin aceptar encargos de traducción en nombre propio. Clara lo sabía porque había intentado contratarla directamente, como siempre había hecho, y Beatriz le había dicho que ahora todos sus contratos pasaban a través de la gestión de Gonzalo, que era más ordenado así, que Gonzalo llevaba mejor los plazos y las facturas. Clara le había respondido que era un cambio inusual para alguien con su trayectoria. Y Beatriz había dicho que lo entendía, pero que así estaban las cosas. Luego, hacía solo 3 semanas, Beatriz la había llamado. Una llamada corta, nerviosa. Le había preguntado si Clara conocía a alguien de confianza que supiera de contratos patrimoniales. Clara le había dicho que sí, que conocía a Matías Ordóñez, el notario retirado, que era amigo de toda la vida. Beatriz había anotado su nombre. Y luego había cortado la llamada muy rápido, como si alguien hubiera entrado a la habitación donde estaba. Clara me miró por primera vez desde que habíamos empezado a hablar. No sé lo que está pasando, Ángela, pero sé que esa mujer tiene miedo de algo, y ese miedo lleva tiempo. Me quedé en silencio durante unos segundos. El sol ya empezaba a bajar detrás de los tejados, y Toledo se estaba volviendo de ese color naranja oscuro que tiene cuando el día cede. Luego le dije, necesito hablar con Matías. Matías Ordóñez y yo nos conocemos desde hace más de 30 años. Fue notario durante toda su vida profesional, el tipo de notario que se toma su trabajo como si cada firma que pasa por su mesa fuera una promesa que él también suscribe de alguna manera. Ahora está retirado, tiene 68 años, camina con bastón desde una operación de rodilla que no terminó del todo bien, y sigue teniendo esa manera de escuchar de los notarios veteranos, sin interrumpir, sin precipitar conclusiones, sin dejar que nada le pase por delante sin examinarlo. Lo encontré en uno de los bancos del jardín interior, mirando hacia el Tajo con un vaso de agua en la mano. Me senté a su lado sin ceremonia. Matías, Beatriz Lanza te contactó hace unas semanas. No fue una pregunta. Él me miró. Luego miró el vaso de agua. Luego me miró de nuevo. Me llamó, dijo. Me pidió que leyera un documento, un acuerdo prematrimonial que Gonzalo le había presentado como algo rutinario. ¿Y? Matías dejó el vaso sobre el banco con mucho cuidado. No era rutinario, Ángela. El sonido de los convidados llegaba amortiguado desde el patio. En algún lugar dentro de la finca, alguien estaba ajustando el sonido de la música que pondría durante la cena. Los grillos habían terminado de despertar. Toledo a esa hora tiene una belleza que duele un poco, no sé si me explico. Esa belleza de las ciudades que han visto demasiado y siguen ahí de todas formas. Cuéntame, le dije a Matías, y él me contó. El documento que Gonzalo había presentado a Beatriz como un acuerdo prematrimonial estándar contenía, según Matías, varias cláusulas que iban mucho más allá de lo habitual en ese tipo de contratos. La cuarta cláusula, en particular, establecía que Beatriz autorizaba a Gonzalo a administrar en su nombre todos sus bienes presentes y futuros, incluyendo los honorarios de su actividad profesional como traductora, los derechos derivados de cualquier trabajo de traducción publicado y los contratos en curso en el momento de la firma. Además, en un párrafo que Matías describió como redactado con una vaguedad que no era casual, Beatriz supuestamente reconocía haber abandonado voluntariamente ciertos proyectos profesionales por motivos personales. Un pequeño apartamento que heredó de su madre en el barrio de Chamberí, en Madrid, aparecía mencionado en términos que Matías calificó de ambiguos respecto a su titularidad futura.
Le dije que no firmara eso, me dijo Matías. Le expliqué punto por punto lo que significaba cada cláusula, y ella me escuchó, y asintió, y me dijo que lo entendía. Pero también me dijo que Gonzalo le había explicado que era solo una formalidad administrativa, que si ella confiaba en él, no debería haber ningún problema en firmarlo. ¿Y ella confía en él? Matías tardó un momento. Creo que Beatriz lleva mucho tiempo intentando decidir si confía en él o si tiene demasiado miedo de lo que significa no confiar. Me quedé pensando en eso, en lo que significa tener demasiado miedo de lo que significa no confiar. Yo lo sé. He visto esa situación más veces de las que puedo contar, en 34 años de hospitales. He visto a mujeres que llegaban diciendo que estaban bien cuando todo en su cuerpo decía otra cosa. He visto a mujeres que defendían versiones de su vida que las hacían más pequeñas cada vez que las contaban, no porque fueran ingenuas, sino porque había algo en juego que no podían permitirse perder, o eso creían ellas. ¿Dónde está el documento ahora?, le pregunté a Matías. En el escritorio del cigarral, dijo. Gonzalo lo trajo hoy. Quiere que Beatriz lo firme antes de la cena. Antes de la cena. El sol había bajado otro grado. La luz en los jardines era ya casi horizontal, de ese color dorado rojizo que en Toledo parece sacado de un cuadro antiguo. Dentro de poco vendrían a llamarnos para la ceremonia. Dentro de poco, alguien le pondría delante de Beatriz una caneta que perteneció al padre de Gonzalo, sobre una pasta de cuero negro, en un escritorio de una finca histórica, rodeada de convidados adultos que creían estar asistiendo a un casamiento feliz. Y si nadie hacía nada, esa firma iba a ocurrir. Me levanté del banco. Matías me miró. ¿Qué vas a hacer, Ángela? No lo sabía todavía, pero sí sabía que tenía que hacer algo. Primero necesito hablar con Beatriz, dije, y eché a andar hacia la finca. Quiero hacer una pausa aquí antes de continuar con lo que pasó dentro de ese escritorio, porque lo que viene ahora es lo más difícil de todo lo que les voy a contar. No por violencia, no por escándalo, sino porque lo difícil a veces no tiene ruido. A veces lo difícil es exactamente una habitación tranquila, una caneta sobre una mesa, y la pregunta de si eres capaz de decir una verdad que nadie en esa sala quiere escuchar. Si siguen conmigo, díganme en los comentarios una sola cosa. ¿Alguna vez tuvieron que elegir entre proteger a alguien y proteger la paz de la habitación? Solo escríbanme sí o no. Los leo todos. Y si esta historia les está llegando, compartan este video con alguien que pueda necesitarlo. A veces una historia llega al oído correcto en el momento correcto. Suscríbanse. Aquí hay una historia nueva cada día. Ahora sigo. El pasillo que llevaba al escritorio del cigarral estaba separado del patio principal por una puerta de madera oscura con herrajes de hierro forjado. Uno de esos pasillos que huelen a tiempo, a piedra, a la acumulación silenciosa de todas las decisiones que se han tomado en un lugar a lo largo de los siglos. Caminé por él pensando en Ernesto, no porque lo haga siempre cuando tengo miedo, sino porque Ernesto me conocía de una manera que no se reproduce, y en ese momento necesitaba sentir que alguien me conocía así. Me preguntaba qué me diría si estuviera ahí. Probablemente me diría que ya sé lo que tengo que hacer y que el único problema es que me da miedo hacerlo. Tenía razón, aunque ya no estuviera. Encontré a Beatriz en el corredor que daba al jardín trasero, sola, mirando hacia el Tajo. No sé cómo supo que era yo quien se acercaba. No me volvió la cara hasta que estuve justo a su lado. Pero cuando lo hizo, sus ojos tenían esa expresión que he visto muchas veces en muchos lugares y que no se confunde con nada. La expresión de alguien que lleva mucho tiempo esperando que llegue el momento de poder decir la verdad. «¿Lo encontraste?», dijo. No fue una pregunta. «Sí», dije. Beatriz asintió muy despacio. Luego miró hacia el río. «Lo dejé ahí para ti. No sabía si ibas a entrar en ese baño. Pero pensé que si había alguien en esa finca que pudiera entender lo que significa ese mensaje, eras tú». Me quedé en silencio durante un momento. El río allá abajo era una línea oscura entre las últimas luces del día. «Cuéntame lo que necesitas que yo sepa»,
le dije. Y Beatriz empezó a hablar. Me contó que el documento que Gonzalo llamaba acuerdo prematrimonial llevaba meses sobre la mesa. Que la primera vez que lo vio, lo leyó rápido, confiando en la explicación de él, que lo llamaba una formalidad de gestión, algo que hacen todas las parejas con actividad profesional propia para ordenar las cosas. Que ella había tardado en leerlo de verdad, porque Gonzalo tenía una manera de presentar sus explicaciones que hacía que cuestionar cualquier detalle pareciera un gesto de desconfianza, como si dudar de la letra de un papel fuera dudar de él como persona. Me contó que cuando finalmente lo leyó despacio, sola, en la pequeña mesa de su sala de trabajo, lo que vio la dejó quieta durante mucho tiempo. Me contó que intentó hablar con él sobre la cuarta cláusula, la de la administración de sus bienes y sus honorarios, que Gonzalo le explicó pacientemente que era protección para los dos, que si ella confiaba en él, no debería haber en ese papel nada que no hubiera aceptado ya en la práctica, que cualquier reserva que ella expresara era señal de que seguía sin comprometerse del todo con la vida que estaban construyendo juntos. Me contó que durante los meses siguientes fue dejando de aceptar encargos directos de traducción porque Gonzalo insistía en que era mejor que él gestionara los contratos, que así tenían todo en orden, que así no había duplicidades administrativas. Que un día se dio cuenta de que llevaba meses firmando documentos profesionales con la autorización de él, que las facturas salían bajo su gestión, que su nombre seguía apareciendo en los trabajos, pero que el control de esos trabajos había ido pasando, despacio, sin que ella pudiera señalar el momento exacto en que había ocurrido, a manos de Gonzalo. Me contó que había vendido el apartamento de Chamberí, el pequeño piso de su madre, porque Gonzalo le había explicado que era un activo que generaba más preocupaciones que beneficios y que el dinero podría integrarse en una cuenta conjunta que él administraría. Que ella había firmado esa venta, que todavía no sabía con exactitud en qué cuenta había ido a parar ese dinero. Beatriz habló durante mucho tiempo. Habló con calma, con precisión de traductora, con ese cuidado en las palabras que tienen las personas que saben exactamente el peso de cada una. Y mientras hablaba, yo fui comprendiendo que lo que estaba escuchando no era una historia de violencia visible, no era nada que dejara marcas que se pudieran fotografiar o señalar fácilmente. Era otra cosa. Era el proceso lento, gradual, casi imperceptible, de alguien reduciendo el espacio en que otra persona existe, hasta que esa persona casi no puede recordar cómo era su mundo antes de que se hiciera tan pequeño. Gonzalo no había gritado. Gonzalo no había amenazado. Gonzalo había sonreído y explicado y redefinido y repetido sus explicaciones hasta que las dudas de Beatriz empezaban a parecerle a ella misma señales de su propio problema. Eso tiene un nombre en la literatura de la psicología, pero Beatriz no me lo dijo con ese nombre. Me lo describió con sus propias palabras, que eran más precisas que cualquier término técnico porque venían de haberlo vivido. Hay un punto, me dijo, en que ya no sabes si lo que sientes es real o si estás siendo injusta con él. Y cuando llegas a ese punto, es más fácil seguir que preguntar, porque preguntar significa enfrentarte a la posibilidad de que todo lo que has aceptado hasta ahora fue un error. Puse mi mano sobre la suya. No dije nada durante un momento. Luego le pregunté, ¿qué quieres hacer tú, Beatriz? Y ella me dijo algo que todavía escucho cuando cierro los ojos. No quiero escapar del casamiento. Quiero salir de esa habitación sin haber firmado la desaparición de mi propia voz. La voz del río abajo, los grillos, el último color del cielo sobre Toledo. Y yo tomé una decisión. Iba a necesitar a Clara. Iba a necesitar a Matías. Y iba a necesitar el valor de hacer algo que no había hecho nunca con mi propio hijo. Iba a necesitar mirar a Gonzalo sin protegerlo. Hay cosas que una madre sabe desde siempre sobre su hijo que prefiere no examinar demasiado de cerca. No porque sea estúpida, sino porque algunas verdades, cuando las miras directamente, te obligan a reordenar todo lo que has construido alrededor de ellas. Yo llevaba años sin examinar ciertas cosas sobre Gonzalo. Me doy cuenta de eso ahora, con la claridad incómoda que da el tiempo. Me doy cuenta de que hubo momentos a lo largo de los años en que algo me rozaba por dentro,
una incomodidad pequeña, casi imperceptible, y yo la nombraba de otra manera. La llamaba orgullo de padre cuando Gonzalo organizaba las cosas sin que nadie se lo pidiera. La llamaba eficiencia cuando asumía el control de una situación antes de que nadie le preguntara si quería hacerlo. La llamaba carácter fuerte cuando respondía a las preguntas de los demás con una seguridad que no dejaba espacio para la respuesta. Gonzalo creció siendo el hijo organizado, el hijo que nunca perdía nada, que sabía siempre dónde estaba cada cosa, que llegaba a los sitios con exactamente el tiempo que hacía falta y no un minuto más. Ernesto lo admiraba. Decía que ojalá él hubiera tenido esa cabeza de joven. Yo también lo admiraba. Pero había noches en que me preguntaba, sin terminar del todo la pregunta, si un niño que controla tanto su mundo está controlando algo por necesidad o por miedo. Nunca terminé esa pregunta. Esta tarde, en el corredor del Cigarral de las Mercedes, con el Tajo allá abajo y la voz de Beatriz todavía en mis oídos, la terminé por primera vez. Beatriz me había contado lo suficiente. Matías me había confirmado lo suficiente. Clara me había señalado lo suficiente. Y yo, en esa habitación de mi corazón donde guardo las cosas que prefiero no ver, sabía suficiente desde mucho antes. La pregunta era, ¿qué iba a hacer yo con todo eso? Fui a buscar a Clara. La encontré en el mismo lugar donde la había dejado, junto a la columna de piedra, pero ahora tenía el vaso de vino en la mano y miraba hacia la puerta de madera oscura del pasillo con una expresión que yo reconocí como la de alguien que también está tomando una decisión. Le conté lo que me había dicho Beatriz. Le conté lo que me había dicho Matías. Clara escuchó sin interrumpir, de la misma manera en que escuchaba a sus profesores cuando le traían un problema que requería toda su atención. Cuando terminé, ella me dijo, ¿qué necesitas que haga? Necesito que vengas conmigo al escritorio, dije, y necesito que si Gonzalo intenta convertir esto en un problema de nervios nupciales o de interferencia materna, estés ahí para que no pueda hacer eso. Clara asintió. Dejó el vaso en el antepecho de una ventana. Vamos, dijo. Matías se unió a nosotras en el pasillo. Camina despacio con el bastón, pero camina con una firmeza que no tiene nada que ver con la velocidad. Jimena Alcázar, la amiga de Beatriz, colega de traducción, una mujer de 45 años, con el cabello recogido y una manera de moverse que sugería que llevaba todo ese día con los nervios en la superficie, pero los pies en el suelo, nos encontró al final del pasillo. Beatriz le había enviado un mensaje desde su propio teléfono, el que había recogido del baño, diciéndole dónde nos encontraríamos. Las 4 nos detuvimos frente a la puerta del escritorio. Dentro se escuchaba la voz de Gonzalo. Hablaba en voz baja, pero con ese tono que yo le conozco desde que era adolescente. El tono de cuando está explicando algo que considera evidente y le incomoda tener que repetirlo. Llamé a la puerta. Hubo un silencio breve. Luego, pasa. Antes de contarles lo que ocurrió en esa habitación, necesito detenerme aquí, porque lo que pasó dentro de ese escritorio es lo más importante de todo lo que les he contado hasta ahora, y quiero que estén completamente conmigo cuando se los cuente. Díganme en los comentarios si siguen aquí, desde dónde me escuchan. Si son de España, si son de México, si son de Argentina, de Chile, de Colombia, de donde sea. Esta historia no tiene fronteras, porque los patrones que describe tampoco las tienen. Un like si están sintiendo lo que yo sentí en ese pasillo antes de abrir esa puerta. Y suscríbanse, por favor, si todavía no lo han hecho. Aquí hay una historia nueva cada día, y ahora abro esa puerta con ustedes. El escritorio del Cigarral era una habitación larga y baja, con ventanas que daban hacia Toledo y el río. Había estantes con libros encuadernados en tela, un sofá de cuero oscuro contra una pared y una mesa de trabajo de madera antigua en el centro. Sobre la mesa había una pasta de cuero negro. Junto a la pasta, una caneta de tinta negra. La reconocí en cuanto la vi. Gonzalo me la había enseñado años atrás en una cena familiar. La caneta de su padre. La usaba en ocasiones importantes. La había heredado cuando el viejo murió, y la guardaba como se guardan los objetos que cumplen una función simbólica dentro de una familia.
como demostración de que lo que se hace con ella tiene un peso especial. Gonzalo estaba de pie junto a la mesa. Cuando entramos, su expresión cambió de una manera muy pequeña, casi imperceptible, pero yo lo vi. Lo he visto toda la vida. Hay un instante en que el control que ejerce sobre su cara tiene que trabajar un poco más. Beatriz estaba sentada en una silla frente a la mesa. Cuando nos vio entrar, sus hombros bajaron 1 centímetro. Solo 1 centímetro. Pero yo lo vi. «Mamá», dijo Gonzalo con una sonrisa que llegó exactamente donde tenía que llegar y no más allá. «¿No sabía que ibas a venir aquí?» «No, claro», dije. Entré en la habitación. Clara y Jimena se quedaron cerca de la puerta. Matías avanzó a mi lado con el bastón. Gonzalo miró a Matías, luego me miró a mí. «Este no parece el momento más adecuado para una reunión familiar», dijo, todavía con la sonrisa. Beatriz y yo solo estábamos terminando unos detalles administrativos antes de que empiece la ceremonia. Os esperamos fuera en un momento. «No voy a esperar fuera», dije. La sonrisa de Gonzalo se volvió ligeramente más precisa, como cuando ajusta la mira. «Mamá, entiendo que te preocupas. Siempre lo has hecho. Pero Beatriz y yo somos adultos y este es un asunto entre nosotros». «Lo es», dije. «Por eso Beatriz está aquí y puede hablar por sí misma». Gonzalo miró a Beatriz. Beatriz lo miró de vuelta y no dijo nada, pero tampoco bajó los ojos. Fue Matías quien habló entonces, con esa voz tranquila de los notarios que han pasado décadas en habitaciones parecidas a esta. «Gonzalo, he leído el documento. La cláusula 4ª no es un estándar prematrimonial. Es una autorización de administración patrimonial con un alcance que va más allá de lo que se describe a Beatriz como formalidad». Gonzalo lo miró. La sonrisa se quedó, pero cambió de función. «Matías, con todo el respeto que te tengo, llevas años retirado y los contratos han evolucionado mucho. Este tipo de acuerdos son habituales en parejas con actividad profesional propia». «He leído contratos hace 3 semanas», dijo Matías. «No hace años». Silencio. El sonido de Toledo por las ventanas, los grillos, el viento suave en los jardines. Gonzalo me miró a mí. «No puedo creer que hayas venido a interferir en mi matrimonio». Lo miré. Vi a mi hijo. Vi todos los años. Vi todas las cenas y todas las navidades y todos los cumpleaños y todas las veces que miré hacia otro lado porque era más fácil que terminar la pregunta. Y luego miré a Beatriz. Y dije lo que tenía que decir. «Hoy no voy a confundir tu sonrisa con verdad, Gonzalo, ni el miedo de ella con teatro». La habitación se quedó muy quieta. Beatriz me miró. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Tenía una expresión que yo no le había visto nunca antes. Una expresión de alivio tan profundo que dolía un poco mirarlo, porque decía en silencio todo lo que había costado llegar hasta ahí. Gonzalo no dijo nada durante un momento. Luego intentó otra vez, con otra versión de la misma sonrisa, dirigida esta vez hacia Clara y Jimena. «Esto es un malentendido. Beatriz y yo hemos hablado de esto muchas veces y ella entiende perfectamente lo que firma». Jimena Alcázar, desde la puerta, dijo con una calma perfecta: «Beatriz me llamó hace 3 semanas diciendo que no entendía algunas cláusulas del contrato, y me pidió que le recomendara a alguien que se lo explicara sin conflicto de intereses». Gonzalo la miró. «¿Tú también?» «Yo también», dijo Jimena. Beatriz se puso de pie. Fue un movimiento lento, deliberado, sin ningún tipo de drama. Se puso de pie y cogió la pasta de cuero negro de la mesa. La cogió con las 2 manos. Gonzalo extendió la mano, no para tocarla, sino como un gesto de quien espera que le devuelvan algo que le pertenece. Beatriz no le devolvió la pasta. «No voy a firmar hoy», dijo. Y su voz era tranquila. Era la voz de alguien que lleva mucho tiempo esperando poder decir esas 4 palabras. Gonzalo bajó la mano. Hubo un silencio muy largo. Luego Gonzalo recogió la caneta de la mesa, la metió en el bolsillo interior de su chaqueta y salió de la habitación sin decir nada más.
Nos quedamos los cuatro en el escritorio con el sonido de Toledo por las ventanas y la pasta de cuero negro en manos de Beatriz. Clara fue la primera en moverse. Se acercó a Beatriz, le puso una mano en el brazo y le dijo algo en voz muy baja que yo no escuché. Beatriz asintió. Matías se apoyó en el bastón y miró hacia las ventanas. Jimena cerró la puerta despacio. Y yo me quedé de pie en el centro de esa habitación antigua, pensando que había tardado demasiado en terminar aquella pregunta, pensando que Ernesto tenía razón, que yo sabía desde siempre más de lo que había admitido, y pensando también, con una claridad que me dolía, pero que era real y que no iba a dejar ir, que ser madre no significa proteger siempre al hijo de las consecuencias de sus elecciones. A veces significa impedir que use el amor de una madre como escudo para silenciar a otra mujer. Esa tarde, en el cigarral de las Mercedes, con Toledo dorada al otro lado de las ventanas y el Tajo contornando la ciudad como una memoria silenciosa, Beatriz Lanza Ortega no firmó nada. Y esa no firma fue la decisión más libre que había tomado en mucho tiempo. La ceremonia no se celebró. Beatriz dio una explicación breve y sobria a los convidados que seguían en el patio. Dijo que necesitaban más tiempo para revisar algunos detalles antes de seguir adelante. Lo dijo con una voz que no temblaba. Y los convidados, adultos todos, asintieron con esa discreción que tienen las personas cuando sienten que están siendo testigos de algo que requiere respeto. Gonzalo no estuvo presente para esa explicación. La noche cayó sobre Toledo. Los grillos se quedaron solos con su ruido, y yo me quedé sentada junto a Beatriz en uno de los bancos del jardín, con la lavanda seca del ramo entre sus manos todavía, y ninguna de las dos dijo nada durante un buen rato. No había nada que necesitara decirse en ese momento. Ya habría tiempo para las palabras. Si llegaron hasta aquí conmigo, quiero que sepan algo. Esta historia no terminó en ese jardín. Lo que vino después tomó meses y tuvo sus momentos difíciles y su parte de dolor. En el siguiente bloque les voy a contar qué pasó con Beatriz, con Gonzalo, con nuestra familia y con lo que quedó entre nosotros después de esa tarde. Pero antes de eso necesito pedirles una última cosa en esta parte. Si esta historia les ha movido algo, si han conocido alguna vez a alguien cuyo espacio en el mundo fue haciéndose más pequeño sin que pudiera explicar exactamente cuándo empezó, escríbanmelo en los comentarios. No con detalles, solo con una palabra que describa lo que sintieron cuando lo reconocieron. Los leo todos, sin excepción. Denme un like si me escucharon hasta aquí. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Aquí hay una historia nueva cada día. Y compartan este video con alguien que pueda necesitarlo, porque a veces una historia llega al oído correcto, en el momento correcto. Hasta la próxima parte. Cuídense mucho. Los días que siguieron a aquella tarde en el cigarral fueron los más silenciosos que recuerdo desde que murió Ernesto. No un silencio de paz. Un silencio de cosas que aún no habían encontrado su forma. Un silencio de conversaciones que existían, pero todavía no sabían por dónde empezar. El tipo de silencio que se instala en una familia cuando algo que llevaba mucho tiempo siendo de una manera deja de serlo, y nadie sabe todavía con qué va a llenarse el espacio que queda. Volví a mi apartamento de la calle Alfonso VI esa misma noche, tarde, con el vestido azul marino y los pendientes de perla todavía puestos. Me senté en el sillón de la sala sin encender la televisión. Miré las fotografías de Ernesto en la repisa. El reloj de pared sonó las 11 con su sonido de siempre. Y yo me quedé ahí sentada hasta pasada la medianoche, sin hacer nada más que respirar y dejar que lo que había pasado esa tarde se asentara despacio, como se asienta el polvo después de que algo cae. Gonzalo no me llamó esa noche. No me llamó al día siguiente tampoco, ni al siguiente. Llevábamos 3 días sin hablar cuando sonó el teléfono una mañana, mientras yo estaba regando la planta de interior de la sala. Lo cogí pensando que sería él. Era Beatriz. «¿Cómo está usted?», me preguntó. Me sorprendió la pregunta. Después de todo lo que había pasado, ella me llamaba para preguntarme cómo estaba yo. Le dije que estaba bien,
que estaba pensando mucho, que el silencio de Gonzalo me pesaba de una manera que no sabía cómo nombrar del todo. Beatriz estuvo un momento en silencio. Luego dijo: «Lo entiendo. Y quiero que sepa que lo que hizo usted en esa habitación me costará tiempo procesarlo del todo. No porque haya sido malo, sino porque no estaba acostumbrada a que alguien me creyera sin que yo tuviera que convencerle primero». Me quedé quieta con el teléfono en la mano. «¿Dónde estás ahora?», le pregunté. «En casa de Jimena», dijo. «De momento». Le pregunté si necesitaba algo. Me dijo que de momento lo que necesitaba era tiempo para leer documentos con calma, hablar con Matías sobre sus opciones legales y recuperar el control de algunas cosas que había dejado ir demasiado despacio como para haberlo notado del todo en el momento. Me dijo eso último con una precisión que me pareció la de alguien que ha estado dándole vueltas a las palabras durante días para encontrar exactamente las correctas. «¿Y Gonzalo?», le pregunté. Beatriz tardó un segundo. «Me ha enviado 2 mensajes. En el primero me decía que había sido una reacción desproporcionada de mi parte y que cuando estuviera más tranquila podríamos hablarlo con calma. En el segundo me decía que estaba decepcionado de que hubiera involucrado a gente de fuera en un asunto que era solo nuestro». No dije nada. «Los 2 mensajes», continuó Beatriz, «describían lo que pasó esa tarde de una manera que no coincide con lo que yo viví. Y eso ya me resulta familiar. 4 palabras que lo decían todo. Antes de contarles lo que pasó en los días y semanas siguientes, necesito hacer una pausa aquí. Porque lo que Beatriz acababa de describirme, esos mensajes que reencuadraban lo ocurrido de una manera que no coincidía con su experiencia, es algo que tiene un patrón reconocible. No lo voy a llamar con su nombre técnico, pero sí quiero decirles esto. Cuando alguien describe sistemáticamente sus propias acciones de una manera que hace que la otra persona dude de su propia percepción de lo que vivió, eso no es un malentendido. Es una forma de control muy específica. Y uno de los primeros signos de que está ocurriendo es exactamente ese. Que la persona que lo vive empieza a dudar de si lo que sintió fue real. Díganme en los comentarios si esto les resulta conocido. No tienen que dar detalles. Solo escríbanme una palabra. Los leo todos. Y si esta historia les está llegando, denme un like. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Aquí hay una historia nueva cada día. Ahora sigo. Gonzalo me llamó al 4.º día. Fue a media mañana, mientras yo estaba tomando el café en la cocina. Cogí el teléfono sin saber exactamente lo que iba a decir. Solo sabía que iba a escuchar primero. Su voz sonó como siempre suena cuando está controlando algo, tranquila, razonable, con ese tono de adulto paciente que explica una situación complicada a alguien que quizás no tiene todos los elementos para comprenderla bien. «Mamá», dijo, «necesito que hablemos de lo que pasó». «Sí», dije. Creo que hubo un malentendido importante. Beatriz estaba nerviosa por la ceremonia y eso la llevó a ver amenazas donde no las había. Y yo entiendo que tú te preocupas por ella. Eso habla bien de ti. Pero interferir en un asunto legal privado entre 2 personas adultas tiene consecuencias y creo que hay cosas que no te contaron correctamente. Escuché todo eso sin interrumpirle. Luego le dije, ¿qué cosas no me contaron correctamente? Y Gonzalo me dio su versión. Una versión en la que el contrato era estándar y había sido malinterpretado. Una versión en la que Matías estaba trabajando con información incompleta. Una versión en la que Beatriz tenía una tendencia a la dramatización en situaciones de estrés que yo no conocía bien porque no convivía con ella. Una versión en la que mi intervención, aunque bien intencionada, había convertido en escándalo algo que habría podido resolverse entre ellos con una conversación tranquila. Era una versión bien construida, internamente coherente, presentada con exactamente el nivel de detalle suficiente para parecer razonable. Y yo la escuché entera. Cuando terminó, le dije, «Matías leyó el documento, Gonzalo. Y Matías no es alguien que malinterprete los contratos». Silencio. «Matías lleva años sin ejercer.
Matías leyó ese contrato hace 3 semanas, cuando Beatriz se lo pidió, y me explicó lo que encontró. No me lo interpretó, me lo leyó. Otro silencio. Mamá, estás tomando partido por una persona que conoces desde hace 5 años contra tu propio hijo. Esas palabras me golpearon. Lo sé, eso es lo que tenían que hacer. Pero ya había terminado la pregunta que llevaba años sin terminar. No estoy tomando partido, le dije. Estoy diciendo lo que vi. Y lo que vi fue a una mujer que te pidió que no la dejara sola con el documento antes de firmarlo. Y un documento que, según alguien que lo leyó con detenimiento, no era lo que tú le habías dicho que era. Gonzalo no respondió inmediatamente. Cuando habló, su voz había cambiado ligeramente, solo ligeramente, pero lo suficiente. Espero que con el tiempo puedas ver esto de otra manera. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, en mi cocina, con el café a medio terminar y el reloj de la sala sonando las 10:30 con su sonido de siempre. Y sentí algo muy complicado, que no era solo tristeza, y no era solo alivio, y no era solo el peso de lo que acababa de ocurrir. Era el reconocimiento de que hay momentos en que querer a alguien y ver a alguien con claridad son 2 cosas que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Y que a veces, para ser justa con la verdad, tienes que estar dispuesta a sentir las 2 cosas a la vez sin que ninguna de las 2 anule a la otra. Quería a mi hijo. Lo quería con la totalidad de lo que significa querer a alguien que lleva tu misma sangre y que fue pequeño en tus brazos y que creció delante de tus ojos. Eso no había cambiado. Pero ya no podía hacer que ese querer funcionara como una cortina. Llamé a Clara esa misma tarde. Clara tiene una manera de escuchar los silencios que no todo el mundo tiene. Cuando le conté la conversación con Gonzalo, no dijo nada durante un momento. Luego dijo: «¿Cómo estás tú, Ángela?» Le dije que estaba procesando. Me dijo: «¿Necesitas compañía o necesitas silencio?» Le dije que las 2 cosas, en ese orden. Vino a las 6 con una bolsa de churros de la churrería de la Plaza de la Magdalena y una botella de horchata de Brick que compró en el supermercado del barrio. Nos sentamos en la cocina y estuvimos un buen rato hablando de cosas que no tenían nada que ver con Gonzalo, ni con Beatriz, ni con el cigarral. De gente que habíamos conocido hace décadas y de la que no sabíamos nada. Del tiempo que había hecho ese verano, que había sido especialmente seco incluso para Toledo. Del mercadillo que pusieron en la plaza de Socodover el fin de semana anterior y que ella había visitado. Y luego, cuando los churros se habían acabado y la horchata estaba casi terminada, Clara me dijo: «Hiciste lo correcto». «Lo sé», dije. «Y va a doler un tiempo». «Lo sé también». «¿Y Beatriz?» Le conté que Beatriz estaba en casa de Jimena, que estaba leyendo documentos, que estaba hablando con Matías sobre sus opciones. Clara asintió. «Esa mujer tiene más fortaleza de la que ella misma sabe», dijo. «A veces la fortaleza se parece tanto al miedo por fuera que la propia persona que la tiene no la reconoce». Me quedé pensando en eso mucho tiempo después de que Clara se fuera. A veces la fortaleza se parece tanto al miedo por fuera que la propia persona que la tiene no la reconoce. Quiero pausar aquí porque lo que Clara dijo esa tarde en mi cocina es algo que quiero que se lleven con ustedes. No solo como parte de la historia de Beatriz, sino como algo que vale la pena recordar. Hay personas en nuestras vidas que están siendo valientes de maneras que no parecen valentía desde fuera, que están resistiendo de maneras que parecen parálisis, que están encontrando salidas de maneras que parecen errores. A veces la tarea de quien las quiere no es empujarlas a moverse más rápido. Es simplemente estar ahí cuando encuentren la puerta. Díganme en los comentarios si conocen a alguien así, o si alguna vez fueron esa persona. No tienen que explicar nada. Solo escríbanme «estoy aquí», y yo lo veo. Un like si esta historia les está acompañando esta noche. Suscríbanse. Aquí hay una historia nueva cada día. Ahora sigo. Beatriz tardó 2 semanas en volver a contactarme más allá del mensaje inicial.
Durante esas 2 semanas, yo seguí con mi vida de la calle Alfonso VI con la conciencia de que algo había cambiado de manera permanente y que el contorno de ese cambio todavía no era del todo visible. Iba al mercado del martes en la Plaza Mayor. Tomaba café en el bar de la esquina donde me conocen de años. Iba a misa los domingos en la iglesia de San Ildefonso, que está a 3 minutos de mi casa caminando despacio, con esas torres que se ven desde casi cualquier punto del barrio y que me han acompañado tantos años que ya forman parte del paisaje interior de mi vida tanto como del exterior. En esas 2 semanas, Gonzalo no volvió a llamar. Tampoco yo lo llamé a él. Había un acuerdo tácito entre nosotros que ninguno de los dos había propuesto con palabras, pero que los dos entendíamos. Necesitábamos distancia antes de que pudiera haber conversación. Una distancia que no fuera ruptura, sino pausa. El tipo de pausa que permite que las cosas se enfríen lo suficiente para que cuando vuelvan a tocarse, no quemen. Lo que más me pesaba no era el silencio con Gonzalo. Era algo más profundo y más difícil de nombrar. Era la pregunta de si había señales que yo había ignorado. No solo en los últimos meses, no solo desde que Beatriz había empezado a cancelar los cafés de los sábados, sino antes. Mucho antes. Gonzalo de pequeño era un niño que necesitaba que las cosas estuvieran en orden. No lo digo como crítica, lo digo como observación. Tenía sus juguetes organizados de una manera muy específica y se perturbaba cuando alguien los movía. Tenía sus rutinas y las defendía con una firmeza que Ernesto llamaba carácter y que yo a veces llamaba lo mismo y a veces me preguntaba si había algo más debajo. De adolescente, era el que llevaba las cuentas del grupo de amigos cuando salían, el que organizaba los planes, el que recordaba los detalles que los demás olvidaban. Lo admiraban por eso. Yo también lo admiraba. De adulto, esa misma cualidad se había convertido en su profesión. La consultoría patrimonial requiere exactamente esa mentalidad. Visión de conjunto, atención al detalle, capacidad de ver el panorama completo cuando los demás solo ven la parte que tienen delante. Lo que yo no había examinado con suficiente honestidad era la diferencia entre organizar las cosas y organizar a las personas. Entre llevar las cuentas de una salida de amigos y gestionar los honorarios de la mujer con quien vives. Entre tener visión de conjunto en el trabajo y decidir que la perspectiva de los demás es menos válida que la tuya propia. No son lo mismo. Y la línea entre ellos, cuando se cruza despacio y sin que nadie la señale, puede ser muy difícil de ver desde adentro. Fue en esa 3ª semana cuando Beatriz me llamó para decirme que Matías la había ayudado a entender sus opciones legales con detalle, que había hablado con un abogado especialista en derecho de familia y contratos patrimoniales que Matías le había recomendado, que el apartamento de Chamberí era recuperable, con un proceso que no sería rápido, pero que era viable, que sus derechos sobre los trabajos de traducción realizados durante el periodo en que Gonzalo había gestionado sus contratos también eran revisables, con documentación adecuada. Me lo contó con la voz de alguien que ha estado leyendo papeles durante semanas y que poco a poco va reconociendo el territorio que había perdido de vista. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. Tardó un momento. «Cansada», dijo. «Pero con los pies en el suelo. Hace tiempo que no los tenía así». «¿Y Jimena?» «Jimena es una persona extraordinaria», dijo Beatriz, y en su voz había un calor que me alegró escuchar. Me deja su sala de trabajo por las mañanas y no me hace preguntas que no quiero responder. Y cuando llega a casa por la tarde me trae algo de comer y hablamos de traducciones y de idiomas y me recuerda que hay un mundo en el que sé lo que hago. Eso último lo dijo con una levedad que no era indiferencia. Era algo mejor. Era la levedad de alguien que empieza a recordar quién era antes de que todo se hiciera tan pesado. «Hay algo que quiero contarle», dijo entonces Beatriz. «Cuéntame». Me contó que durante los meses en que había dejado de aceptar encargos directos de traducción, había seguido trabajando, había seguido produciendo, había traducido textos jurídicos de 4 idiomas,
Había revisado contratos internacionales, había completado el primer tercio de aquel libro de filosofía del derecho que empezó por puro placer. Todo ese trabajo existía. Tenía su nombre en los archivos originales. Lo que no tenía era el control de hacia dónde habían ido esos trabajos después, ni una visión clara de qué se había cobrado en su nombre y cómo. «Voy a recuperar eso», me dijo, no como una amenaza, como una constatación. «Sí», le dije, «vas a recuperarlo». Hubo una pausa. «¿Cómo está usted con todo esto, Ángela? ¿Cómo está con Gonzalo?» Le dije la verdad, que estábamos en silencio, que ese silencio me dolía de una manera que no era simple de describir, porque no era solo el silencio con mi hijo. Era el silencio con la imagen que yo había tenido de mi hijo durante toda su vida adulta. Y esa imagen, aunque fuera incompleta, era también parte de mí. Beatriz escuchó. Y luego me dijo algo que no esperaba. «Usted no fue a ese escritorio a destruir a Gonzalo. Fue a no dejar que yo firmara algo que no quería firmar. Eso es distinto. Y quiero que lo recuerde cuando el silencio de él pese demasiado». Colgamos despacio. Me quedé con el teléfono en la mano durante un momento. El reloj de pared sonó las 4 de la tarde con su sonido de siempre, y pensé que Beatriz Lanza Ortega, traductora jurada de 4 idiomas, mujer de 47 años con un vestido marfil y un ramo de lavanda, tenía una manera de encontrar las palabras exactas que describían exactamente las cosas que eran. No como una persona que ensaya lo que va a decir, sino como alguien que ha pasado toda su vida profesional buscando el equivalente preciso de una idea de un idioma a otro y ha desarrollado por eso una relación con el lenguaje que no se improvisa. Gonzalo me contactó exactamente a las 3 semanas y 2 días de la tarde del cigarral. No por teléfono esta vez. Me dejó una nota en el buzón de la calle Alfonso VI. Una nota escrita a mano, en el papel de carta que siempre ha tenido en su escritorio de casa, con su letra vertical y ordenada. La nota decía que quería tomar un café conmigo cuando yo estuviera lista, que entendía que había sido una situación difícil para todos, que él también necesitaba tiempo para procesar algunas cosas, y que cuando pudiera, le gustaría hablar. La leí 2 veces, la dejé sobre la mesa de la cocina, la miré desde el otro lado de la cocina durante un rato largo. Luego la guardé en el cajón donde guardo las cartas de Ernesto. No porque fuera lo mismo, sino porque era el único lugar de la casa donde guardo las cosas que necesito conservar, aunque no sepa todavía cómo responderlas. Le respondí 3 días después. Le dije que sí, que cuando él quisiera. Quedamos para el jueves siguiente, a media mañana, en un café de la calle Comercio que conocemos desde hace años. Un sitio pequeño, con mesas de mármol y el sonido de siempre de las tazas y las cucharillas, y la máquina de café. Un sitio donde hemos tomado café juntos muchas veces a lo largo de los años. No voy a contarles esa conversación todavía, porque antes de llegar a ella necesitan entender algo más de lo que pasó esas 3 semanas. Algo que tiene que ver con la caneta de tinta negra que perteneció al padre de Gonzalo, la que él había dejado sobre la pasta de cuero en el escritorio del cigarral, la que se llevó en el bolsillo de la chaqueta cuando salió de esa habitación. Quiero hacer una pausa antes de contarles esto, porque lo que estoy a punto de compartir no es algo dramático en el sentido de ruido y escándalo. Es algo mucho más pequeño y mucho más revelador, y esas cosas pequeñas y reveladoras son exactamente las que merecen toda la atención. Díganme en los comentarios si siguen aquí. ¿Qué hora es donde están? Si están solos o acompañados. Si están escuchando esto antes de dormir o en medio del día. Me gusta saber que están al otro lado. Un like si esta historia les está acompañando. Suscríbanse. Y compartan este video con alguien que pueda necesitar escuchar que a veces las cosas pequeñas dicen más que los gritos. Ahora sigo. Beatriz me lo contó 3 semanas después de la tarde del cigarral, durante una de nuestras conversaciones telefónicas que para entonces habían empezado a ser más regulares. Me contó que la caneta de tinta negra no era solo una reliquia familiar. Tenía una historia dentro de la historia de Beatriz y Gonzalo
que yo no conocía. 2 años atrás, cuando Beatriz y Gonzalo llevaban 3 años juntos, Gonzalo le había regalado esa caneta para que firmara con ella el contrato de arrendamiento de la pequeña sala de trabajo que ella tenía entonces en el centro de Toledo, cerca de la Puerta del Sol. Una sala modesta, con una mesa grande para los documentos de traducción y una estantería para los diccionarios y los libros de referencia. Gonzalo se la había regalado diciendo que era un símbolo, que esa firma marcaba el inicio de su vida profesional como traductora independiente con base propia en Toledo. Beatriz lo había recibido como un gesto de apoyo. Lo había guardado. Lo había usado para esa firma y para otras ocasiones que le parecían importantes. 1 año después, Gonzalo le había sugerido que la sala de trabajo era un gasto innecesario cuando podía trabajar desde casa, que tenían espacio suficiente, que no tenía sentido pagar un alquiler para algo que podía hacerse cómodamente en el apartamento que compartían. Beatriz había cedido. Había dejado la sala. Había devuelto las llaves. La caneta había quedado en un cajón de Gonzalo desde entonces. Y la tarde del cigarral, Gonzalo la había puesto sobre la pasta de cuero delante de Beatriz. La misma caneta con que ella había firmado el contrato de su sala de trabajo. La misma que él le había regalado como símbolo de su independencia profesional. La misma que había ido pasando, despacio y sin que nadie lo dijera en voz alta, de las manos de ella a las de él. Cuando Beatriz me contó eso, me quedé en silencio durante varios segundos. Porque hay momentos en que la historia que escuchas te hace ver hacia atrás con una claridad diferente. Y lo que ves cuando miras hacia atrás con esa nueva claridad no es un monstruo. Es algo más difícil de nombrar y quizás por eso más difícil de resistir. Es un patrón de gestos que en el momento en que ocurrieron parecían atención, generosidad, cuidado, y que vistos en conjunto y en orden describían otra cosa. El regalo de la caneta como inicio de la independencia. La sugerencia de que la sala era un gasto innecesario. Los honorarios gestionados por él para mayor orden. El contrato presentado como formalidad. La caneta de vuelta sobre la mesa para firmar la última pieza. No era un plan trazado en una hoja de papel. Era algo más orgánico y por eso más difícil de ver. Era la lógica interna de alguien que necesita que las cosas y las personas estén donde él las puede administrar. Beatriz no había visto el patrón completo hasta que lo vio desde fuera. Desde la distancia de las 3 semanas en casa de Jimena, leyendo documentos, hablando con Matías, recuperando poco a poco la perspectiva de su propia vida. «¿Qué hiciste con la caneta cuando te la devolvió?», le pregunté. Beatriz tardó un momento. «No me la devolvió, se la llevó consigo cuando salió». «Claro, por supuesto que se la llevó». El jueves del café, con Gonzalo, llegó con una mañana de verano claro sobre Toledo, con ese calor seco que la ciudad acumula en las piedras y que a esa hora de la mañana todavía no había terminado de despertar del todo. Caminé desde la calle Alfonso VI hasta la calle Comercio despacio, porque camino despacio desde hace años y porque ese día en particular no tenía ninguna prisa en llegar. El café olía a lo de siempre. Café solo recién hecho y algo de bollería de la pastelería vecina que traen todas las mañanas. Gonzalo ya estaba sentado cuando llegué. Siempre llega primero. Siempre ha llegado primero a todos los sitios. Estaba con el café delante, mirando el teléfono, y cuando me vio entrar se levantó y me dio un beso en la mejilla con la naturalidad de siempre. Nos sentamos. Pedí un café con leche. Hubo un momento de silencio que ninguno de los dos llenó inmediatamente. Luego Gonzalo dijo: «Gracias por venir». Le dije que claro. Me dijo que había estado pensando mucho, que había hablado con un amigo de confianza, que entendía que la situación había sido más complicada de lo que él había querido ver en su momento. Lo escuché. Me dijo que tenía claro que su relación con Beatriz había terminado, que era una decisión dolorosa, pero que probablemente era la correcta para los dos, que esperaba con el tiempo poder tener una conversación con ella que fuera honesta y sin heridas abiertas. Lo escuché. Me dijo que le había costado mucho entender que yo hubiera intervenido de la manera en que lo hice, que seguía creyendo que había habido malentendidos importantes,
pero que comprendía que yo había actuado desde el amor y desde la preocupación. Y ahí me detuve. Gonzalo, le dije, no voy a dejar que este café termine con una versión de lo que pasó en la que yo actué desde un malentendido y tú eres el que lo comprende generosamente. Me miró. Lo que vi en esa habitación no fue un malentendido. Vi un documento que no era lo que le dijiste que era. Y vi a una mujer que te pidió que no la dejaras sola con él antes de firmarlo. Eso no es interpretación, es lo que ocurrió. Gonzalo no dijo nada durante un momento. Puedo equivocarme en muchas cosas, continuó diciéndole. He cometido muchos errores en mi vida, pero en esa habitación no cometí ninguno. Y quiero que los dos podamos seguir teniéndonos sin que tengamos que fingir que fue de otra manera. El café de la calle Comercio siguió con su ruido de siempre. Las tazas, las cucharillas, la máquina, Toledo afuera con su calor de julio. Gonzalo miraba la mesa. Luego levantó los ojos. Eres muy difícil de convencer de las cosas que has decidido creer. Sí, dije. Lo soy. Siempre lo he sido. Él asintió muy despacio. Y por primera vez en semanas, en su cara vi algo que no era la sonrisa calculada ni el tono razonable. Vi algo más pequeño y más real. No voy a decir qué era exactamente, porque eso pertenece solo a esa mañana y a esa mesa y a lo que hay entre una madre y un hijo, que es demasiado viejo para cambiarlo y demasiado real para ignorarlo. Terminamos el café. Nos despedimos en la puerta con un beso en la mejilla, y cada uno echó a andar hacia su lado. Antes de contarles lo que vino después, lo que pasó en los meses siguientes con Beatriz y con Gonzalo y con lo que quedó entre nosotros, quiero hacer una pausa. Porque esta parte de la historia, la parte en que una madre y un hijo se sientan en un café y se dicen verdades sin que ninguno de los dos tenga que rendirse del todo, es la parte que más me cuesta contar. No porque sea la más dura, sino porque es la más complicada de entender desde fuera. Querer a alguien y ver a alguien con claridad. Las dos cosas a la vez. Díganme en los comentarios si entienden eso, si alguna vez lo han vivido. Solo escríbanme lo entiendo y yo lo veo. Un like si esta historia les ha acompañado hasta aquí. Suscríbanse. Y si conocen a alguien que esté en este momento eligiendo entre la versión cómoda y la verdad incómoda, compartan este video con ellos. Porque a veces lo único que hace falta es saber que alguien más eligió la verdad y salió caminando. Ahora sigo con la última parte. Los meses pasan de manera diferente cuando algo importante ha cambiado. No más rápido ni más lento exactamente, sino con una textura distinta, como si el tiempo tuviera un peso diferente en el bolsillo. Toledo en otoño tiene una belleza que me parece más honesta que en ninguna otra estación. El verano aquí es magnífico pero exigente, lleno de calor antiguo y luz directa. El otoño, en cambio, es más suave, con esa luz lateral que da a las piedras un color entre miel y óxido y que hace que la ciudad parezca haber encontrado finalmente el tono que le corresponde. Las hojas de los jardines del Cigarral de las Mercedes, si uno pasa por allí en octubre, son de un amarillo que duele un poco mirarlo. No sé si me explico. De esa manera en que duelen las cosas bellas cuando las asocias con algo que también duele. No volví por allí en varios meses. Lo que sí hice fue seguir hablando con Beatriz. Nuestras conversaciones telefónicas fueron volviéndose más frecuentes y más largas, y en algún momento de septiembre dejaron de ser solo conversaciones sobre lo que estaba ocurriendo y empezaron a ser conversaciones sobre otras cosas, sobre traducciones, sobre libros, sobre Toledo, sobre la vida que cada una llevaba en su propio espacio. Un martes de septiembre, Beatriz me llamó para decirme que había encontrado una pequeña sala de trabajo en la calle de la Plata, número 9. En el barrio de la Judería, cerca de la Sinagoga del Tránsito, en uno de esos callejones estrechos de Toledo que suben en curva y que de noche, con la luz de los faroles en la piedra, parecen sacados de otro siglo. La sala era pequeña, con una ventana que daba a un patio interior y espacio suficiente para su mesa grande, sus diccionarios y los libros de referencia que había ido recuperando de cajas. Me lo contó con una voz que no era exactamente alegría.
Era algo más contenido y más sólido que la alegría. Era la voz de alguien que está volviendo a pisar terreno propio después de un tiempo en que el terreno había sido de otro. «¿Cuándo te instalas?», le pregunté. «El lunes que viene», dijo. «Matías me acompaña a firmar el contrato de arrendamiento». Hice una pausa. «¿Con qué firmas?». Beatriz tardó un segundo, y luego se rió. No mucho, pero se rió. «Con una caneta que compré yo. Una cosa simple, de las de toda la vida, sin historia, sin peso familiar, sin símbolo de nadie más que ella». Antes de contarles lo que ocurrió el lunes, que Beatriz firmó el contrato de su nueva sala de trabajo, quiero hacer una pausa aquí, porque hay algo que quiero decirles directamente. Algo que esta historia me enseñó de una manera que no esperaba. Cuando una persona lleva mucho tiempo en una situación en que su perspectiva ha sido sistemáticamente redefinida por otra persona, una de las primeras cosas que empieza a perder es la confianza en sus propios juicios. No porque sea débil, sino porque somos seres relacionales y necesitamos que lo que sentimos sea confirmado por alguien externo para poder sentirnos seguros de que es real. Cuando esa confirmación se convierte en negación sistemática, la persona empieza a dudar, y esa duda, con el tiempo, es más paralizante que cualquier otra cosa. Lo que Beatriz necesitaba no era alguien que le dijera qué hacer, necesitaba a alguien que le dijera «te creo». Eso fue todo. Eso fue lo que cambió todo. ¿Conocen a alguien que necesite escuchar esas dos palabras ahora mismo? Escríbanmelo en los comentarios, o simplemente escríbanme «te creo» si quieren que yo también se lo diga a alguien que me esté leyendo y que lo necesite. Un like si esta historia les ha movido algo por dentro. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Aquí hay una historia nueva cada día. Y compartan este video. A veces dos palabras llegan en el momento en que más se necesitan. Ahora sigo. El lunes de la firma de Beatriz, yo no estaba allí. No me invitó y yo no pedí ir. Esas cosas tienen su propio espacio y su propia intimidad, y no todo tiene que ser compartido para ser real. Pero me llamó esa tarde, cuando ya había vuelto a casa de Jimena con las llaves de la calle de la Plata número 9 en el bolso. «Ya está», me dijo. Le pregunté cómo había ido. Me dijo que había sido un trámite breve, que Matías había estado ahí, que el dueño de la sala era un señor mayor que le había preguntado a qué se dedicaba, y cuando le dijo que era traductora jurada, le había dicho que qué bien, que él tenía una hija que estudiaba idiomas en Salamanca y que ojalá pudiera hacer algo así. Me dijo que había firmado el contrato con su nombre completo, Beatriz Lanza Ortega, y que cuando vio su firma en el papel, había tenido que hacer una pausa antes de seguir porque los ojos se le habían llenado de lágrimas sin que hubiera podido evitarlo. «¿Por qué cree que me pasó eso?», me preguntó. Le dije lo que pensaba, que a veces ver tu propio nombre en un documento que tiene el peso de algo tuyo, algo que has decidido tú, que no ha pasado por ningún otro filtro más que el tuyo, se siente de una manera que no tiene nombre exacto, pero que el cuerpo reconoce inmediatamente. Que el cuerpo sabe cuándo algo le pertenece de verdad. Que las lágrimas de ese momento no eran de tristeza, sino de reconocimiento. Beatriz estuvo en silencio un momento. «Sí», dijo al final. Eso es exactamente lo que fue. La relación de Beatriz con Jimena, su amiga y colega de traducción, merece más que una mención de pasada. Jimena Alcázar es una mujer de 45 años que ha vivido en Toledo desde hace 12, que trabaja principalmente con textos de derecho internacional y que tiene en su estudio de traducción una colección de diccionarios especializados, que es, según me explicó Beatriz, extraordinaria para alguien que trabaja en el siglo XXI cuando todo está ya en línea. Jimena había sido la destinataria del mensaje del teléfono en el baño del Cigarral. Había esperado toda esa tarde con el teléfono en la mano, sin saber si yo lo encontraría, sin saber si Beatriz saldría de esa finca habiendo firmado o sin haber firmado. Cuando Beatriz le escribió esa noche diciéndole que no había firmado nada, Jimena le respondió con una sola frase. Beatriz me la leyó un día, meses después. La frase decía: «Ahora ya sé que eras tú». Le pregunté a Beatriz qué significaba.
Me dijo que Jimena le llevaba años diciendo que la Beatriz que ella conocía, la que había conocido antes de Gonzalo, era una persona distinta, más ligera, más segura, que cuando Beatriz empezó a cancelar planes y a dejar de aceptar encargos directos y a hablar de Gonzalo de una manera en que siempre parecía estar justificándolo, Jimena había empezado a preguntar en voz baja si estaba bien. Y Beatriz le había dicho que sí, siempre que sí, porque en ese momento creía que lo estaba, o creía que debía estarlo, o no tenía palabras todavía para describir lo que en realidad sentía. Ahora ya sé que eras tú. 4 palabras que decían: te reconocí, te esperé, ya volviste. Eso me parece tan importante que lo digo aquí con toda la claridad que puedo. Las personas que esperan, las que no empujan, ni juzgan, ni dan ultimátums, sino que simplemente siguen ahí, reconociendo a quien está dentro, aunque la superficie haya cambiado. Esas personas no hacen ruido, pero son las que a veces marcan la diferencia entre que alguien encuentre la salida o no. Jimena era esa persona para Beatriz, y yo, quizás, había sido esa persona en el momento en que más falta hacía, aunque llegara tarde a verlo del todo. Con Gonzalo las cosas siguieron siendo complicadas durante meses. No hubo ruptura definitiva entre nosotros. No hubo declaración formal de que nuestra relación madre e hijo había cambiado para siempre. Las cosas no suelen ocurrir así en las familias. Suelen ocurrir más despacio y más en silencio, y con más matices de los que caben en una sola conversación. Seguimos viéndonos, con menos frecuencia que antes, pero seguimos. El día de mi cumpleaños vino a casa con una tarta de mazapán de la pastelería Santo Tomé, y nos sentamos en la sala con el café, y hablamos de cosas que no tenían que ver directamente con lo que había ocurrido, pero que tampoco podían dejar de tenerlo ver del todo, porque somos quienes somos, y lo que pasó pasó, y eso ya no se deshace. Hubo un momento esa tarde de cumpleaños en que Gonzalo miró las fotografías de Ernesto en la repisa y me preguntó si creía que su padre le habría reconocido en lo que hizo. No me dijo exactamente qué parte de lo que hizo, y yo no le pedí que se aclarara. Le dije lo que pensé que era verdad, que Ernesto era un hombre que quería mucho a su hijo, y que también era un hombre que habría dicho la verdad aunque doliera, si hubiera tenido que elegir entre las dos cosas. Gonzalo asintió. No dijo más sobre eso, y yo tampoco. Hay conversaciones que solo pueden ocurrir de una manera para poder ocurrir. Y a veces esa manera es incompleta. A veces es oblicua. A veces es lenta y da vueltas alrededor de lo que en realidad se está diciendo sin decirlo directamente. No porque los dos lo estemos evitando, sino porque hay verdades que necesitan más tiempo del que una tarde de cumpleaños puede contener. Le di tiempo. Me lo di también a mí. En noviembre, Beatriz se mudó a un pequeño piso alquilado en el barrio de Santa Bárbara, no lejos de donde Clara había tenido su escuela de idiomas durante décadas. Un piso luminoso, de techos altos, con una cocina donde dio sus primeras cenas desde que todo cambió. La primera cena a la que me invitó fue un jueves de noviembre, con Clara y Jimena y Matías y yo. Cocinó un guiso de lentejas con chorizo que olía a todo lo que debería oler una cocina cuando la vida dentro de ella vuelve a tener sentido. Puso la mesa con un mantel blanco que había comprado en el mercadillo. Abrió una botella de vino tinto de La Mancha. Y nos sentamos los 5 alrededor de esa mesa, con el ruido de la calle Toledo afuera y el calor del guiso adentro. No hablamos de documentos, ni de contratos, ni de lo que había ocurrido en el cigarral. Hablamos de otras cosas. De la traducción del libro de filosofía del derecho que Beatriz había retomado. De un viaje que Matías estaba planeando a Lisboa en primavera. De la exposición de cerámica contemporánea que Clara había visto en el Museo de Santa Cruz la semana anterior. Y en un momento de la cena, Beatriz levantó la copa y dijo: «Por los que están en esta mesa». Levantamos las copas. Bebimos. Y el jueves de noviembre siguió con su ruido de Toledo afuera y el calor adentro, y la sensación de que las cosas, despacio, encontraban su lugar. Eso es todo lo que les voy a contar de esta parte antes de la última,
porque lo que queda por decir merece su propio espacio y su propio tiempo. Y antes de seguir quiero pedirles algo. Si llegaron hasta aquí conmigo, si estuvieron en el Cigarral, en el café de la calle Comercio, en la primera cena de noviembre, díganme en los comentarios con una sola palabra qué se llevan de esta historia hasta ahora. Solo una palabra. La que sea. La que les salga primera. Eso me dice más de lo que creen. Un like si esta historia fue compañía buena. Suscríbanse. Aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Y no se vayan todavía, porque lo que viene en la última parte es lo que más me importa contarles. Ahora sigo. Hay una cosa que nadie te dice sobre los finales. No llegan de golpe. No tienen música de fondo. No vienen anunciados por ninguna señal que los distinga claramente de todos los demás momentos que los preceden. Los finales llegan como llega la luz de diciembre sobre Toledo, despacio, lateral, transformando poco a poco el color de las cosas hasta que un día te das cuenta de que ya no estás en el mismo lugar en que estabas, aunque el paisaje parezca idéntico desde fuera. Me di cuenta de que había llegado a un final, o más bien a un comienzo que solo podía verse desde el otro lado de algo que había terminado, una tarde de febrero. Era una tarde fría y limpia, de esas que tiene Toledo cuando el invierno decide ser honesto. Cielo azul, muy alto, aire seco que corta un poco, la piedra de las fachadas con ese color que tienen solo cuando la luz es directa y no hay nubes que la suavicen. Caminaba por la calle Alfonso VI hacia mi apartamento, con la bolsa de la compra en la mano y el abrigo gris que me puse por primera vez ese invierno, porque el año anterior no había necesitado sacarlo del armario. Pensé en Ernesto. Lo pienso muchas tardes, no como un ejercicio deliberado de memoria, sino porque está en el tejido de las cosas que me rodean, en el apartamento, en los pendientes, en el reloj de pared, en la manera en que camino por esta ciudad que conocimos juntos. Pero esa tarde lo pensé de una manera diferente. Lo pensé como se piensa a alguien con quien uno querría hablar de algo específico, con quien querría sentarse y decir, mira lo que pasó, mira lo que hice, mira dónde estoy ahora. Ernesto me habría dicho que lo sabía, que yo siempre había sabido lo que tenía que hacer, que el único problema era el tiempo que tardaba en dejar de buscar otra explicación. Me habría dicho eso con mucho cariño. Y tendría razón. Subí las escaleras de la calle Alfonso VI despacio, como siempre. Abrí la puerta. Dejé la bolsa de la compra en la cocina. Me quité el abrigo y me senté en el sillón de la sala sin encender nada, solo con la luz de la tarde que entraba por la ventana y el sonido del reloj de pared que lleva décadas diciéndome la hora con el mismo sonido de siempre. Y me quedé ahí pensando en todo lo que había ocurrido desde aquella tarde de julio en el Cigarral de las Mercedes. 7 meses. 7 meses en que el contorno de mi vida había cambiado de maneras que no podría haber anticipado si alguien me las hubiera descrito de antemano. Mi relación con Gonzalo, más difícil y más honesta al mismo tiempo. Mi relación con Beatriz, que había empezado siendo la relación entre una suegra y una nuera, y se había convertido en algo que no tiene un nombre exacto, pero que se parece más a lo que tengo con Clara. Una conexión entre personas que se han visto en un momento importante y que ya no pueden mirarse sin saber lo que saben la una de la otra. Mi relación conmigo misma, que es la más complicada de describir y quizás la más importante de todas. Antes de contarles lo que pasó esa tarde de febrero y lo que ocurrió poco después, quiero hacer una pausa aquí, porque esta historia está llegando a su final, y antes de que llegue, quiero saber que siguen conmigo. Díganme en los comentarios desde dónde me están escuchando esta última parte. ¿Qué hora es allá? Si han llegado hasta aquí desde el principio o si se unieron en algún punto del camino. Me importa saberlo. Un like si esta historia les ha acompañado. Si les ha dado algo que llevarse. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día y no quiero que se pierdan ninguna. Y si esta historia les llegó de una manera especial, compartan este video con alguien que pueda necesitarlo,
porque a veces una historia llega al oído correcto en el momento correcto. Ahora, déjenme terminar de contarles. Beatriz me había llamado esa mañana, antes de que yo saliera a hacer la compra, para decirme que había terminado el primer tercio del libro de filosofía del derecho que llevaba traduciendo desde antes de que todo ocurriera. Me lo dijo con la voz de alguien que acaba de completar algo que había quedado interrumpido durante demasiado tiempo. No con euforia, con la satisfacción tranquila de quien retoma algo que le pertenece y comprueba que todavía encaja, que todavía tiene sentido, que todavía es suyo. Me dijo que había enviado esa primera parte al editor en Madrid, que el editor la había respondido esa misma mañana diciendo que era exactamente lo que esperaban y que cuándo podía tener el segundo tercio. ¿Qué le respondiste?, le pregunté. Que en 3 meses, dijo. Que tengo la sala de trabajo y el tiempo y los diccionarios, que en 3 meses tiene el segundo tercio. Le pregunté cómo se sentía, y Beatriz me dijo algo que me quedé guardando desde ese momento. Me dijo, me siento como cuando terminas de buscar algo que habías perdido. No la euforia de encontrarlo, sino ese momento de antes, cuando ya sabes que está en algún lugar y que solo tienes que seguir buscando. Esa certeza tranquila. Así es como me siento. Esa certeza tranquila. Pienso que eso es lo mejor que puede decirse sobre dónde estaba Beatriz en ese momento. No había llegado todavía a todo lo que quería llegar. Todavía había trámites con los contratos. Todavía había conversaciones que tendría que tener con Gonzalo sobre el apartamento de Chamberí y sobre otras cosas que quedaban en el aire de su historia compartida. Todavía había días difíciles que me los contaba sin dramatismo, como se cuentan los días difíciles a alguien de confianza. Pero tenía la certeza tranquila de que iba en la dirección correcta, y eso, en ese momento, era suficiente. La tarde de febrero siguió siendo limpia y fría fuera de mi ventana. El reloj de pared sonó las 6 con su sonido de siempre. Me levanté del sillón, fui a la cocina, encendí el fuego y puse el cazo con la leche para el café de la tarde. Escuché el sonido de la leche calentándose y el ruido lejano de Toledo afuera, los coches por la calle Alfonso VI, unos niños jugando en algún patio interior, los sinos de San Ildefonso marcando la hora con ese eco que llega hasta mi ventana en los días de viento. Y pensé en la caneta simple, sin historia, sin peso familiar, que Beatriz había comprado para firmar el contrato de la calle de la Plata número 9. Había algo en esa caneta que me parecía importante. No de manera simbólica, en el sentido artificioso de los símbolos que se construyen a propósito, sino de la manera en que son importantes las cosas pequeñas y verdaderas que resumen sin pretenderlo algo que ha costado mucho comprender. La caneta de tinta negra del padre de Gonzalo había recorrido un camino muy específico. Había pasado de ser una reliquia de familia a ser un regalo de comienzo de independencia. Luego había vuelto a manos de Gonzalo. Y finalmente había sido colocada sobre un contrato como el instrumento de una firma que habría convertido una ceremonia de amor en el documento de una renuncia. Y Beatriz la había reemplazado por algo que no tenía historia, algo que comenzaba en ella, que empezaba en ese momento y no llevaba el peso de nadie más. Eso me parece, todavía hoy cuando lo pienso, una de las cosas más valientes que alguien puede hacer. No la valentía ruidosa de los gestos grandes. La valentía tranquila de elegir un objeto sin historia cuando podrías seguir usando el que te dieron, el que ya tiene nombre y origen y el peso de todo lo que significó para otros antes de llegar a tus manos. Elegir empezar desde ti. El café de la tarde estuvo listo y me lo tomé de pie junto a la ventana, mirando la calle Alfonso VI con su luz de febrero y sus piedras de siempre. En marzo, Gonzalo me llamó para decirme que había iniciado un proceso de terapia. Me lo dijo con la voz que pone cuando dice algo que le ha costado decidir decir, controlada pero con un esfuerzo pequeño y visible por dentro. Me dijo que un amigo suyo le había sugerido que hablar con alguien de fuera podría ayudarle a entender algunas cosas que no entendía bien por sí solo. No le dije que me alegraba. No quería que pareciera que lo estaba evaluando. Le dije que bien. Y que si algún día quería hablar conmigo de lo que estaba descubriendo, aquí estaba. Me dijo que lo sabía. Y colgamos.
Esa conversación duró 4 minutos, y fue más importante que muchas conversaciones largas que hemos tenido a lo largo de los años. No sé a dónde llevará el camino de Gonzalo. No lo sé como tampoco sé a dónde llevará el mío. Las cosas que vivimos ese verano han reordenado ciertas certezas que yo creía fijas, y reordenar las certezas a los 78 años es un proceso que tiene sus tiempos propios y que no siempre va en línea recta. Pero hay algo que sí sé. Sé que esa tarde en el Cigarral de las Mercedes, cuando entré en ese escritorio con Clara y Matías y Jimena, no hice nada extraordinario. No salvé a nadie de manera espectacular. No enfrenté a un monstruo. No grité, ni amenacé, ni rompí nada. Solo dije una verdad que podría haber callado, y no la callé. A veces eso es todo lo que hace falta. No hace falta ser valiente de la manera grande y visible. Hace falta ser valiente de la manera pequeña y específica que corresponde al momento exacto en que estás. En mi caso, ese momento fue una habitación antigua con ventanas hacia Toledo, una pasta de cuero negro sobre una mesa y una mujer que necesitaba que alguien le dijera que lo que había sentido era real. Te creo. Eso fue todo lo que hice. Te creo y no voy a dejar que esto ocurra. En mayo, Beatriz terminó el segundo tercio del libro. Me lo dijo por teléfono desde su sala de la calle de La Plata, con el ruido del patio interior de fondo y el sonido de la judería afuera, que es uno de esos sonidos de Toledo que no se parecen a nada de ningún otro sitio. En junio, me llamó para decirme que tenía una propuesta. Me propuso que tomáramos un café juntas, en la calle Comercio, en el mismo café de siempre, un lunes por la mañana. Le dije que cuándo. Me dijo que el lunes siguiente, si a mí me iba bien. Le dije que a mí me iba siempre bien los lunes por la mañana. Ese lunes llegué al café a la hora convenida. Beatriz ya estaba sentada, con una libreta sobre la mesa y el café delante. Cuando me vio entrar, se levantó y me dio 2 besos con una naturalidad que no tenía que construirse, que simplemente estaba ahí. Nos sentamos. Pedí el café con leche de siempre. Beatriz abrió la libreta y la puso sobre la mesa. La libreta tenía páginas con anotaciones a mano, nombres de instituciones, fechas, referencias a artículos y documentos. Era la libreta en que había estado llevando el registro de sus trámites, la recuperación de sus contratos de traducción, la revisión del apartamento de Chamberí, las gestiones con abogados y con instituciones. Me la dijo con una voz tranquila, ordenada, la voz de una traductora que ha encontrado las palabras correctas en el idioma correcto. Me dijo que había aprendido, durante los meses que habían pasado desde el Cigarral, algo que nadie le había explicado de manera explícita, pero que había entendido a través del proceso de recuperar lo suyo. Me dijo que la autonomía no se pierde de golpe. No hay un momento en que alguien llega y te la quita de las manos. Se pierde despacio, en pequeñas sesiones que en el momento parecen razonables, incluso generosas, incluso signos de amor o de confianza. Y que por eso es tan difícil señalar el momento en que ocurrió. Porque cada paso por separado tiene una explicación que suena bien. Es el conjunto el que no la tiene. Me dijo eso y luego me miró. Quiero que sepa algo, dijo. Hay cosas que he tenido que hacer yo sola estos meses, cosas que nadie podía hacer por mí. Decisiones, conversaciones, momentos difíciles, y los he hecho. No perfectamente, algunos con más miedo del que me habría gustado, pero los he hecho. Asentí. Pero también quiero que sepa que hubo un momento, en ese baño del Cigarral, en que yo no sabía si iba a salir de ese día habiendo firmado o sin haber firmado, y que el único plan que tenía era ese teléfono y esa libreta, y confiar en que la persona correcta los encontraría. Me miró. Fue usted. Y no lo digo como agradecimiento solamente. Lo digo porque quiero que sepa que lo que hizo tuvo peso real. No fue pequeño, aunque pareciera pequeño desde fuera. Sostuve su mirada. No dije nada durante un momento, porque hay momentos en que la respuesta correcta no es una respuesta. Es solo estar ahí y dejar que lo que se ha dicho ocupe el espacio que merece. Luego le dije, gracias por dejar el teléfono donde lo dejaste, por confiar en que lo encontraría. Y ella me dijo,
Gracias por ser la persona en quien podía confiar. Terminamos el café. Salimos juntas a la calle Comercio con su luz de junio y el sonido de Toledo de siempre. Caminamos un trecho juntas hacia la plaza de Zocodover, donde Beatriz tenía que coger el autobús hacia el barrio de Santa Bárbara y yo me quedaba en el centro. Antes de separarnos, Beatriz sacó algo del bolso. Era una caneta, la misma caneta simple, sin historia, con que había firmado el contrato de la calle de la Plata número 9. Una cosa corriente, de tinta azul, del tipo que se compra en cualquier papelería sin que nadie le dé mayor importancia. Me la dio. Por si algún día necesita firmar algo importante, me dijo. Sin historia y sin peso, solo suyo. La cogí. Era ligera en la mano. Naturalmente ligera, como tienen que ser las cosas que empiezan desde cero. Nos dimos 2 besos en la plaza de Zocodover, con Toledo alrededor y el Tajo allá abajo, y los sinos de la catedral primada, marcando la hora con ese eco que lleva siglos llegando a este mismo punto de la ciudad. Y cada una echó a andar hacia su lado. Guardé la caneta en el bolso. Caminé despacio hacia la calle Alfonso VI. Subí las escaleras, abrí la puerta. Entré. Fui directamente a la repisa de la sala donde están las fotografías de Ernesto. Saqué la caneta del bolso y la puse allí, al lado de los pendientes de perla de su madre, en los días en que no los llevo puestos. Junto a las cosas que conservo porque tienen peso de verdad, no el peso heredado o impuesto, sino el peso que se gana. Y miré a Ernesto en la fotografía, y le dije en voz baja, como lo hago a veces cuando estoy sola y lo necesito, tenías razón, siempre lo habías sabido. Solo tardé en no buscar otra explicación. El reloj de pared sonó las 12 con su sonido de siempre, y Toledo afuera siguió siendo Toledo, con sus piedras y su río, y su luz, y sus siglos de cosas que han ocurrido dentro de sus muros, y que no han necesitado que nadie las describiera para ser reales. Llegué al casamiento de mi hijo pensando que iba a verlo formar una familia. Salí de allí entendiendo que a veces una madre debe impedir que una sonrisa perfecta firme el silencio de otra mujer. Eso es lo que me llevé de aquella tarde de julio. Eso es lo que llevo todavía. Eso es lo que les dejo a ustedes ahora que hemos llegado juntos al final de esta historia. Antes de despedirme, quiero decirles directamente algo que esta historia me enseñó y que me parece importante que se lleven consigo, no como un sermón, no como un consejo de alguien que tiene todas las respuestas, sino como la observación honesta de una mujer de 78 años que tardó más de lo que debería en terminar una pregunta que tenía pendiente. La autonomía de una persona, su voz, su nombre en sus propios documentos, el control de su propio trabajo, son cosas que pueden erosionarse de maneras muy graduales y muy bien explicadas. No siempre hay un momento dramático que puedas señalar y decir, aquí fue donde ocurrió. A veces es una serie de pequeñas sesiones, cada una con su propia lógica, cada una presentada como sensata y razonable y hasta generosa, que solo muestran su patrón verdadero cuando las ves todas juntas y en orden. Lo que eso significa en la práctica es esto. Si hay alguien en su vida, alguien que quieren, cuyo espacio ha ido haciéndose más pequeño sin que puedan decir exactamente cuándo empezó a encogerse, presten atención. No de manera alarmada, no convirtiendo cada situación en una crisis, sino prestando atención de verdad, preguntando, escuchando de verdad la respuesta, no la respuesta que esperaban escuchar, la respuesta que la persona da cuando tiene suficiente confianza para decirla sin filtrarla. Y si esa persona les dice algo que les incomoda porque contradice la versión que tenían de alguien a quien también quieren, no la conviertan inmediatamente en un malentendido. Denle el espacio de ser real. Te creo. Esas 2 palabras, a veces son todo lo que alguien necesita para poder empezar a moverse. Si conocen a alguien que podría necesitar escuchar eso ahora mismo, esta semana, este mes, en este momento de su vida, quiero pedirles que compartan este video con esa persona. No porque sea una solución, sino porque a veces una historia contada con honestidad abre una puerta que la persona correcta puede cruzar cuando esté lista. Hay recursos reales a los que acudir
cuando se siente que algo no está bien en una relación de pareja o familiar. En España, existe el número 24 horas de atención a víctimas de violencia de género y control en las relaciones, que es el teléfono 016. Es gratuito, confidencial y atiende también situaciones de control patrimonial y psicológico dentro de las relaciones. En toda España existen también los centros de atención a la mujer, presentes en la mayoría de municipios, que ofrecen orientación jurídica, psicológica y social sin necesidad de que haya violencia física para acceder. El Ministerio de Igualdad tiene además una plataforma en línea con información sobre tipos de violencia en las relaciones, incluido el control económico y psicológico, que a veces es lo más difícil de nombrar porque es lo que menos se parece a lo que la gente imagina cuando escucha la palabra violencia. No hace falta tener las pruebas perfectas para buscar ayuda. Hace falta tener una preocupación fundada. Con eso es suficiente para empezar, para llamar, para preguntar, para no seguir llevando sola algo que tiene recursos diseñados exactamente para acompañarlo. Y a las personas mayores, a las abuelas y los abuelos, a los que miran a sus hijos y sus nueras y sus yernos, con esa mezcla de amor y de no querer meterse que conocemos también, les digo esto. La edad no es debilidad. La edad es lo que permite ver patrones que los que están dentro de la situación no pueden ver todavía. El instinto que hemos desarrollado en décadas de vida no está equivocado solo porque sea incómodo. Y el amor que tenemos por nuestros hijos no tiene que funcionar como escudo para nadie que no lo merece. A veces la mejor manera de querer a un hijo es no protegerle de la verdad. A veces la mejor manera de querer a la familia que hemos construido es ampliar lo que entendemos por familia para incluir a las personas que nuestros hijos han traído a nuestras vidas y tratarlas con la misma dignidad y la misma seriedad con que trataríamos a cualquier miembro de nuestra sangre. Eso no siempre es fácil. Ese verano me costó más de lo que esperaba, pero no me arrepiento de nada, ni de un solo paso de lo que ocurrió en esa tarde de julio. Ahora quiero pedirles algo antes de que nos despidamos. Si llegaron hasta aquí conmigo, si estuvieron en el cigarral y en el baño y en el escritorio y en el café de la calle Comercio y en la cena de noviembre y en la mañana de junio en la plaza de Socodover, quiero que me dejen un comentario con una sola palabra. La palabra que llevan de esta historia. Solo una. La que sea. La que les salió primera cuando terminé de contarles. Solo quienes llegaron hasta el final entenderán por qué esa palabra importa. Denme un like si esta historia fue compañía buena, si les acompañó un rato, si les dio algo, aunque sea pequeño, aunque no sepan exactamente todavía cómo nombrarlo. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Aquí hay una historia nueva cada día, una historia nueva sin falta, sin excepción, y cada historia lleva consigo algo verdadero. Algo que una mujer mayor vivió y que ahora comparte con quien quiera escuchar. Porque hay cosas que solo se pueden decir cuando ya se han vivido del todo. Y yo ya las he vivido. Compartan este video, con quien crean que lo necesita, con quien crean que podría reconocerse en alguna parte de lo que se contó hoy, con quien crean que podría necesitar escuchar que hay una salida, aunque no se vea todavía desde donde están, desde donde me escuchan ahora. ¿Qué hora es allá? Son las cosas que quiero saber. Las escriban en los comentarios. Los leo todos, sin excepción. Desde hace tiempo que los leo todos. Y desde mi apartamento en la calle Alfonso VI, número 14, con los pendientes de perla de la madre de Ernesto y el reloj de pared de siempre y la caneta de Beatriz en la repisa junto a las fotografías, les digo lo que les digo siempre al final, porque es lo que más me importa decirles. Cuídense mucho por allá. Cuiden a las personas que tienen cerca. Cuídenlas de la manera real, que a veces no es la manera fácil. Cuídenlas con honestidad, que a veces duele más que el silencio, pero deja mucho menos peso después. Y si alguien en su vida les dice algo que les incomoda, porque dice la verdad de una manera que no esperaban, denle el espacio de ser real. Porque a veces la persona que más nos importa proteger no es la que lleva nuestra sangre.
A veces es la que apretó un ramo de lavanda seca como si fuera lo último real que le quedaba en el día de su propio casamiento. Y nosotros somos el único motivo por el que no tuvo que soltar ese ramo sin haber sido escuchada. Hasta mañana. Aquí estaré, con una historia nueva, con algo verdadero que contarles. De todo el corazón de esta madre al corazón de ustedes, muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final.